Buenos días, sus señorías. Mi nombre es Fortunata Jacinta y aquí da comienzo esta nueva entrega que lleva por título El núcleo de la política no es la democracia, sino la eutaxia. Un título que podríamos ampliar diciendo que el fin de la política no es la democracia, ni es la libertad, ni la justicia, ni la izquierda, ni la derecha, ni el rey, ni nada por el estilo. La cuestión, por tanto, es determinar cuál es el fin de la política. Esa es la gran pregunta. De la mano de Gustavo Bueno, que es el iniciador del sistema que conocemos como materialismo filosófico, pues bien, de su mano, de la mano del maestro, en este canal ya hemos explicado muchas veces que el fin de la política es la eutaxia, esto es, la conservación de la sociedad política en su conjunto a lo largo del tiempo. Pero como esta cuestión es absolutamente prioritaria en un momento en el que el propio gobierno de España está negociando, atención, la plurinacionalización de la patria, o sea, su fractura, y como además esta cuestión de la eutaxia es a menudo mal entendida, vamos a dedicarle hoy un capítulo completo, ahondando en su definición con ejemplos concretos que daremos sobre todo al final del capítulo. Para empezar, vamos a ofrecer una vez más lo que podría ser una definición clara y distinta de la política, definición que aparece recogida en la página 181 del libro de Gustavo Bueno, Primer ensayo de las categorías de las ciencias políticas, publicado en el año 1991, hace la tira. La política es el ejercicio del poder que se orienta objetivamente a la eutaxia de una sociedad, según la diversidad de sus capas. Cerramos comillas. Frase, Gustavo Bueno habla del poder, efectivamente, pero no sitúa al poder como el fin de la política, sino que Bueno explicita que el poder se orienta objetivamente hacia un objetivo superior, la eutaxia. Vamos a repetir la cita de Bueno. La política es el ejercicio del poder, efectivamente, el ejercicio del poder que se orienta objetivamente, ahora y así, a la eutaxia de una sociedad según la diversidad de sus capas. Luego vamos a ver esto de qué son las capas. Y si alguien no está de acuerdo, no pasa absolutamente nada. Puede intentar recubrir dialécticamente esta explicación de Bueno y comprobar, ver si es más potente que la explicación de Bueno. Según Bueno, por tanto, el fin de la política es la eutaxia. Como me sé las objeciones, vamos a aclarar que Gustavo Bueno no dice que la lucha por el poder no forme parte de la praxis política. Lo que dice es que la política no se reduce a las luchas por el poder. Respecto a esta cuestión es importante advertir que la idea de poder político que maneja Bueno no es una idea psicologista que reduzca el poder a ciertas características psicológicas del gobernante de turno, por ejemplo, la megalomanía o su ansia de dominio sobre otras personas. Eso sería reducir la política a los finis operantis del político de turno. Con operantis queremos decir a las intenciones psicológicas subjetivas del gobernante de turno. Además, este tipo de poder también se ejercita fuera de la política, por ejemplo, en las relaciones familiares, de pareja, dentro de las iglesias, en la enseñanza, en la sanidad, el ejército, las empresas, en una orquesta, etc. La idea de poder es genérica y, por tanto, no se puede poner como fundamento de la política. Entonces, ¿qué pone el materialismo filosófico como núcleo de la política? Como ya hemos dicho, pone la eutaxia, que ya tiene que ver no con los finis operantis, sino con los finis operis de la actividad política, es decir, tiene que ver con las prolepsis, con los planes y programas que ya son suprasubjetivos, que ya tienen que ver con los resultados objetivos de la práctica política prolongada a lo largo del tiempo, y que son, por tanto, necesariamente supraindividuales, están por encima de la psicología del político de turno. Ya sabéis que para el materialismo filosófico, la filosofía política solo cobra sentido a partir del Estado, es decir, la política necesariamente hace referencia a la acción inmediata del Estado o de un grupo de estados. Y esto lo decimos no por estatolatría, como si nosotros empezáramos por el Estado, porque adoramos e idolatramos al Estado, sino por un postulado eminentemente nosiológico. Toda filosofía es un saber de segundo grado a partir de realidades tecnológicas, prudenciales e institucionales de primer grado. Y ese primer grado en la filosofía política es, esencialmente, el Estado como institución.
Esto ya nos coloca frente a la inmensa mayoría de los liberales y también frente a todas las izquierdas indefinidas, pues todas estas posiciones tienden a definir lo político desde posiciones no políticas, es decir, olvidándose o pasando por alto la realidad empírica de los estados, que es la que está realmente funcionando, insisto, nos guste o no nos guste. Muchos de estos grupos sostienen que lo político tiene que ver con el poder, entendido como la capacidad de los sujetos para influir en la conducta de otros sujetos. No es extraño, por tanto, que desde estas posiciones se acabe viendo poder y coacción por todas partes, ya que los seres humanos interaccionamos continuamente los unos con los otros, y esto implica necesariamente querer cambiar sus voluntades, lógico. La idea de que el fundamento de la política es la lucha por el poder nos mantiene en la escala etologista más bien, una escala que tiende a reducir los fenómenos característicos de la política a supuestos instintos innatos que serían su fundamento. Unos instintos que los humanos compartimos, de hecho, con otros animales. Por eso hay quien dice que los animales también hacen política. Pero las luchas entre grupos de primates no tienen nada que ver con la política, y sería antropomórfico decir que las raíces de la política son más antiguas que los seres humanos, tal y como sostiene, por ejemplo, el investigador holandés Frans de Waal en su libro La política de los chimpancés. Ya Aristóteles advertía que el ser humano es un zoon politikon, esto es, un animal que se organiza políticamente, al contrario de lo que ocurre con otros animales. Vamos a explicarlo. Las abejas o los chimpancés crean sociedades muy complejas, son animales sociales, pero no crean sociedades políticas, no son animales políticos, porque la polis, la ciudad, el Estado, es una institución propiamente humana. Muchos animales controlan territorios y ordenan la vida social, pero no tienen Estado, ni partidos políticos, ni parlamentos, ni tribunales, ni derecho, dado que las sociedades animales no se rigen por instituciones. La racionalidad humana, en cambio, está reconocida precisamente a través de instituciones histórica y socialmente dadas, al margen, por supuesto, de que subsista en el hombre una racionalidad etológica que comparte con otros animales, como ya hemos dicho antes. Como ya hemos indicado, otro reduccionismo muy común es aquel que interpreta la política desde la escala psicológica, definiéndola en relación a las intenciones subjetivas de los individuos que luchan por el poder, tales como, por ejemplo, la envidia, la codicia, la megalomanía, la venganza, el sadismo, la tiranía, o bien sus contrarios, claro. Será entonces cuando el conflicto actual en Ucrania pase a entenderse como una manifestación del ansia de poder de Putin o de la natural agresividad eslava, o bien como un trasunto de la codicia capitalista de Biden o de la violencia propia de la sociedad estadounidense. Otro reduccionismo muy extendido consiste en restringir la política a las leyes, sosteniendo, por ejemplo, que España es la Constitución de 1978. De ahí surge la idea torcida del patriotismo constitucionalista, pero la patria es otra cosa, tal y como tratamos de explicar en este canal por activa y por pasiva. Por supuesto, nosotros no negamos los componentes etológicos y psicológicos del poder. Lo que negamos es que por sí solos puedan definir la escala política. Es más, suponemos que dichos componentes deben quedar incorporados a nuestra definición de la política, pero la política está por encima de estos componentes, para decirlo así lisa y llanamente. En otras palabras, las definiciones etológicas y psicológicas deben ser incluidas, pero también deben ser superadas en una escala diferente, porque entre la conducta pautada de los animales y las instituciones antropológicas humanas, por ejemplo, un parlamento, hay una discontinuidad ontológica fuerte, una discontinuidad que no puede ser ninguneada, hay que tenerla en cuenta. Y esta superación dialéctica ha sido realizada no en nuestra mente, sino en la misma realidad histórica, como reestructuración de las sociedades preestatales, es decir, prepolíticas, cuando todavía no había estados.
Lo político aparece así cuando surgen planes y programas que conducen a conformar el orden o la subsistencia de una sociedad que se ha apropiado de un territorio. Y atención, porque esta es la idea fundamental: la apropiación de un territorio y con ella la aparición de la institución de la frontera. En nombre del idealismo político se dice que las fronteras son cuestiones secundarias, pero resulta que nosotros no somos idealistas políticos sino materialistas. Por tanto, lo que decimos es que la apropiación del territorio es el acto originario del Estado. Y esto es algo que sorprendentemente no supo ver Carlos Marx. El territorio y la defensa de las fronteras son el fundamento de cualquier Estado e implica la riqueza de la nación. Y esto lo saben muy bien los separatistas, quienes a la caza de un Estado propio lo primero que intentan hacer es secesionar una parte del territorio español e instaurar nuevas fronteras, esto es, robar descaradamente territorio, población y recursos, riquezas, a la nación canónica a la que pertenecen desde hace siglos, España. Insistimos, por tanto, en que el principio originario del Estado es la apropiación del territorio por parte de un grupo de individuos, y que esto fue algo que no supo ver Marx. Y así dice Gustavo Bueno que para proceder a la vuelta del revés de Marx es imprescindible distinguir entre la apropiación y la propiedad en sentido estricto. Dicho de otra manera, en el marxismo existen primero las clases sociales, y es la clase dominante la que funda el Estado para someter a las otras clases. Gustavo Bueno da la vuelta a esta idea. Las clases sociales no son anteriores al Estado. Es el Estado el que se apropia de un territorio, y es la distribución desigual de esa apropiación, que cuando es repartida pasa a ser propiedad privada, pues bien, es esa distribución desigual la que va definiendo las clases sociales. Lo que realiza Gustavo Bueno es una permutación en el orden. Por un lado, las clases sociales solo pueden operar en el interior de un Estado ya constituido. Y por otro lado, el motor de la historia no es la lucha de clases, sino que la historia la realizan los Estados y, sobre todo, los imperios con pretensiones universales. Y además estos conflictos no se dan a escala de la voluntad de los individuos, sino que son conflictos objetivos, conflictos dados históricamente, porque los intereses de unos chocan con los intereses de otros, o precisamente porque unos y otros tienen los mismos intereses. Es aquella famosa frase de Carlos V en guerra con Francisco I, y que decía: «Mi primo y yo estamos de acuerdo, los dos queremos Milán». Vamos a hablar ahora de otro reduccionismo muy común y lo vamos a ejemplificar con un tuit que dice así: «El Estado no existe, nadie ha comido ni se ha fotografiado con él. El Estado es un constructo imaginario que esconde la realidad. Un grupo de personas perfectamente organizado y estructurado que tiene el monopolio de la violencia y de la ley sobre un territorio y sus gentes». Cerramos comillas. Nos encontramos frente a un reduccionismo de manual. Por un lado, este tuitero reduce la política al ejercicio del poder y por otro lado reduce el Estado a una sola de sus capas, la capa conjuntiva, que se corresponde con el eje circular del espacio antropológico. Esto es muy sencillo: las relaciones de unos hombres con otros hombres. ¿Pero acaso los ciudadanos de un Estado no se relacionan también con animales o con objetos? Por ejemplo, con los monumentos, con las carreteras. Desde el materialismo filosófico sostenemos que un Estado concreto, el español, el finlandés, el etíope, el que sea, está compuesto por tres capas, no solo por una capa, sino por tres. La capa conjuntiva, relaciones de los hombres con otros hombres, pero es que también están la capa basal y la capa cortical. Y fíjate si son importantes estas dos capas, que son en las que están atizando los separatistas. A tope. También en la conjuntiva con los políticos, pero sobre todo territorio a tope. Por tanto, en política no solo está funcionando la capa conjuntiva, que decimos hace referencia a las relaciones de unos hombres con otros hombres, a las relaciones, por ejemplo, entre las clases dirigentes y los ciudadanos de a pie. No, en el Estado hay tres capas, y aunque en este capítulo lo voy a resumir de forma bochornosa, espero poder fijar lo más básico. La capa conjuntiva la componen las estructuras sociales, las instituciones, los partidos políticos, las clases sociales, etc.
En esta capa se concentran los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, que contrariamente a lo que se cree, no agotan los poderes de un Estado. En la capa basal situamos los planes y programas de la sociedad política, de ahí que esta capa sea objeto de la economía política. La capa basal hace referencia al territorio y a sus riquezas. Los contenidos basales son los componentes impersonales de un determinado estado, es decir, ya no estamos hablando de relaciones de unos hombres con otros hombres. Y estos componentes impersonales no se refieren exclusivamente a los componentes naturales, sino que comprende también las tierras de cultivo, los recursos minerales, pesqueros, las centrales eléctricas, los hornos de fundición, los edificios, casas, carreteras, monumentos, el entorno natural también, por supuesto, los bosques, los ríos, las costas, las playas, etc. Los poderes de la capa basal son el poder gestor, el poder planificador y el poder redistribuidor. Y por último, en la capa cortical tenemos a las fronteras y a las fuerzas armadas encargadas de vigilar las fronteras de un determinado estado. Y sin esta capa cortical, sencillamente no se sostendría la soberanía de ningún estado frente a otros estados, porque es que están ahí, no son amiguitos. Sin capa cortical, sin fronteras, sin fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, etc., sencillamente no habría estados. La capa cortical es la capa inmersa en la dialéctica de estados, y sus poderes son el poder militar, el poder diplomático y el poder federativo. El formalismo o reduccionismo político que leíamos en ese tuit lo que hace es limitar la vida política únicamente a las relaciones que se mantienen en la inmanencia de lo humano, olvidándose bochornosamente del eje radial y del eje angular, por ejemplo. Se olvida de las riquezas que encierra el suelo del territorio español, por ejemplo, los hidrocarburos o también de la ganadería, de la pesca, en fin. Desde esa perspectiva, el Estado sería básicamente una sociedad de personas y sus únicas partes significativas serían los individuos que lo componen. Esta es la perspectiva en la que se mantiene la teoría de los tres poderes del Estado, pero también la teoría del filósofo y sociólogo alemán Max Weber, muy usada en la tradición del liberalismo. También es el caso, en la tradición del comunismo, de la teoría de Engels, que define el Estado como el instrumento de dominación de la clase dominante u opresora a la clase dominada u oprimida. Perdonad que insista tanto, pero es que estas teorías están muy extendidas y, sin embargo, estas teorías son reduccionistas porque se limitan a tener en cuenta las puras relaciones entre los ciudadanos. Es decir, esto que decía Engels, las presuntas clase dominante y clase dominada, ignorando elementos fundamentales del Estado como son el territorio, las fronteras, la guerra o, en menor medida, la economía. Porque, ojo, la economía no trata solo de relaciones de dominación, sino sobre todo de relaciones con objetos. Desde el materialismo filosófico, las relaciones puras entre hombres solo tienen sentido como relaciones insertas en el contexto de otras relaciones que ya no son solo entre hombres, sino que son relaciones de hombres con objetos y relaciones de hombres con animales. Es decir, eje circular, por supuesto, pero también eje radial y eje angular. En otras palabras, en política no solo importan los individuos, que también, pero no solo, sino que lo que importa sobre todo y en particular es el territorio y sus riquezas. Por eso decimos que los principios superiores de la política son supraindividuales. Heredamos un territorio y heredamos unas riquezas. Y se supone que de forma responsable haremos lo imposible para dejar también ese mismo legado a los españoles del futuro. Fronteras, puentes, carreteras, parques, edificios, ciudades, las vallas de Ceuta y Melilla, la huerta de Murcia, los campos andaluces, los rebaños y pastos gallegos, las playas valencianas, la isla de Perejil, los hornos de fundición vascos, las centrales eléctricas, los embalses construidos por Franco, las médulas de León, las catedrales salmantinas, etc. Todo esto es capa basal y capa cortical del Estado. Por supuesto que existen, son partes del Estado español y no un mero constructo intelectual, como decía el tuitero. Y esto lo saben muy bien tanto los separatistas como Marruecos. Pero bueno, sigamos.
Hoy estamos tratando la importantísima cuestión de la eutaxia y a este respecto también hay que señalar que la escala etológica se transforma en escala política cuando en el control de unos individuos sobre otros individuos se incluye, atención, la pluralidad de grupos. Grupos, decimos, que no son homogéneos, sino que son plurales, diversos, a menudo enfrentados entre sí. Esto por un lado, y también se incluye la apropiación permanente de un territorio común, un territorio que hay que administrar y defender frente al resto de sociedades del entorno, los otros estados. Surge pues el Estado y con él la política cuando las sociedades humanas alcanzan tal grado de complejidad que en ellas aparecen divergencias entre capas o grupos de individuos, divergencias que hay que coordinar, sin presuponer, como siempre decimos, que esta coordinación sea armónica, dado que siempre o casi siempre es conflictiva. Vamos, en España lo tenemos, en fin, un día sí y otro no. Este ordenamiento social supone un recorte del territorio, separando así a los grupos humanos que aunque sean heterogéneos y estén enfrentados entre sí, veamos aquí en el caso español por ejemplo los partidos políticos, pues resulta que están bajo un mismo ordenamiento y se enfrentan a otras sociedades que se le oponen, otras sociedades que caen a su vez bajo otros ordenamientos territoriales, jurídicos, morales, sociales, religiosos y políticos. Vamos a definir la política con otras palabras y así podríamos decir que la política es la actividad que establecen entre sí los diversos grupos humanos que conforman una sociedad política, un Estado, a fin de mantener un equilibrio dinámico más o menos duradero. La política nunca es un equilibrio estático. No cabe hablar en el terreno de las ideas políticas de equilibrios estáticos, sino siempre de equilibrios dinámicos, a fin de mantener, recuperar o instaurar un determinado orden, que como digo, puede ser aristocrático, democrático, dictatorial, autocrático, en fin, lo que sea. Es que eso es lo adjetivo. Sostendremos, por tanto, que el fundamento de la política es la eutaxia. Gustavo Bueno analiza en sus libros esta idea de eutaxia, término que ya fue empleado por Aristóteles, pero que Bueno redefinió en relación al parámetro de la duración, esto es, entendiendo la eutaxia como la conservación de la sociedad política a lo largo del tiempo. Esto es lo importante, a lo largo del tiempo. Tal y como nos recuerda Axel Juárez Rivero, la eutaxia implica que en los planes y programas políticos del grupo o grupos que dirigen una sociedad no se tenga previsto ni se pueda perfilar en un horizonte cercano un cierre de dichas prolepsis, es decir, un cierre, un fin, una finalización de dichas planificaciones. La eutaxia implica que el colapso de la sociedad de referencia no se pueda prever en términos de dichos planes y programas políticos, que no esté escrito o programado el acabamiento de esa sociedad de referencia. Sin embargo, la estructura territorial del régimen del 78, que objetivamente, atención, objetivamente, concede cada vez mayores competencias a las comunidades autónomas, pues bien, dicho régimen configura, prevé, deja perfilada una fragmentación de la soberanía nacional española. Y el propio modelo federal o confederal asimétrico e insolidario que pregonan abiertamente el PSOE y Sumar, al declarar que España es un Estado plurinacional, expresa de forma explícita la fractura del Estado. Tengamos en cuenta, además, que el régimen del 78 no ha servido para calmar las ambiciones secesionistas. Precisamente lo que estamos comprobando a día de hoy es que los separatistas nunca se van a conformar solo con un poquito de separatismo. Así que ahí el diálogo no pinta nada, absolutamente nada. Estado y sedición son incompatibles. En resumidas cuentas, desde al menos 40 años los planes y programas de nuestros gobernantes permiten prever, en términos de sus planificaciones o prolepsis, el colapso de la sociedad política española, esto es, su fragmentación. Atendiendo a los defectos estructurales propios del régimen del 78 y a los errores coyunturales propios de cada uno de nuestros equipos de gobierno, claramente podemos afirmar que España se encamina hacia un proceso distáxico, no eutáxico, sino distáxico, hacia el momento de demolición de su unidad e identidad
históricas. De seguir por esta senda, implantada por nuestros politicastros y también por imposiciones extranjeras, difícilmente la nación española podrá recuperar la eutaxia. Y sin embargo, la mayoría de los ciudadanos, o muchísimos de ellos, millones, pues siguen en babia y están encantados con eso de la plurinacionalización de la patria, porque les han dicho que es muy progresista y muy de izquierdas. También hay que apuntar que la eutaxia no es una forma abstracta, ideal, algo que pueda hacerse descender artificialmente sobre una sociedad política u otra, sino que la eutaxia se predica de cada sociedad política o estado particular, pues necesariamente atiende a las condiciones históricas, políticas, económicas, sociales, artísticas o religiosas de cada sociedad política concreta en su conjunto. Es decir, la eutaxia no es una receta que se pueda calcular matemáticamente en el laboratorio de las ideas e implantar voluntariamente pues aquí o allá, porque yo lo valgo. No. Y como no es una receta, pues la eutaxia no consiste en decir la sociedad perfecta es mucha democracia y mucho feminismo y mucho ecologismo y un poquito de liberalismo, pero sobre todo mucho socialismo. No consiste en eso. También es importante remarcar que la eutaxia no significa armonía, no significa sociedad perfecta, ni paz perpetua entre clases sociales, ni cosa parecida, no. Precisamente a través de la eutaxia, una sociedad política es capaz de organizar sus propias divergencias internas, que esas son ineludibles. Es capaz de organizarlas para que haya una cierta estabilidad. Esto es, debe poder controlar de alguna manera tanto sus dialécticas internas, por ejemplo, las luchas por el poder político entre partidos políticos, en el caso de las democracias liberales, como también debe ser capaz de manejar sus dialécticas externas con otros estados o imperios. Por tanto, tal y como dice Gustavo Bueno, una sociedad no es eutáxica porque dure en el tiempo, sino que dura en el tiempo porque es eutáxica. En resumen, desde el materialismo filosófico entendemos el cuerpo político como un cuerpo compuesto por partes divergentes. La propia actividad política consiste en que haya una cierta convergencia, en que haya eutaxia, un cierto equilibrio dinámico y que la sociedad perdure, sea como sea. Efectivamente, que la sociedad perdure sea como sea, porque cuando la convergencia no llega, entonces impera la fuerza, incluso la guerra, que no es sino la continuación de la política por otros medios más expeditivos. Que sí, que hay ciertas cosas en política que efectivamente se pueden solucionar a través del diálogo, los pactos y los acuerdos. Pero el diálogo tiene sus propios límites. Por ejemplo, en el caso de choque de dos proyectos objetivamente contradictorios entre sí, el Estado y la sedición, pues ahí no cabe diálogo conciliador ni diálogo armonizador por ningún sitio. En esta competencia entre unos grupos y otros dentro del mismo Estado, lógicamente unas partes de la sociedad política se impondrán a otras. La política real es una dialéctica, una lucha entre estados o imperios y, por supuesto, también es una lucha dentro de los mismos estados, entre sus paisanos. Que se lo digan a los de su mar, que entre ellos están... Como ya hemos indicado, lo político siempre hace referencia al Estado, y esto nos separa ya de las posiciones de muchos liberales, no de todos, y también nos separa de las posiciones de muchas izquierdas indefinidas, que interpretan la política desde categorías no políticas, como cuando afirman, por ejemplo, que todo lo personal es político. Por su parte, muchos liberales sostendrán que una mafia o una iglesia son organizaciones políticas, o que un proceso secesionista es ecualizable a un divorcio, que son la misma cosa o que se parecen mucho. Subrayando la idea de que no existe el liberalismo, sino los liberales, muy distintos entre sí, encontramos posiciones, por ejemplo, como las de Antonio Escootado, quien sostenía: de la piel para adentro mando yo, ahí empieza mi exclusiva jurisdicción y elijo si debo o no cruzar esa frontera, soy un Estado soberano. En la misma línea se manifiesta el economista español Juan Ramón Rayo al decir que el individuo es soberano y al justificar desde esa especie de idea de libertad absoluta del individuo, pues al justificar el proceso secesionista en Cataluña.
Pero Jano García también es liberal y recordemos que hace poco, ante la pregunta ¿prefieres un dictador bueno antes que a Pedro Sánchez?, Jano García respondía: hombre, sí, claro, cualquiera que me escuche sabe que esto no es una cosa novedosa. Yo prefiero a alguien que haga el bien común. Sí, me da igual que no lo haya escogido el pueblo. La historia de España está llena de ejemplos de monarcas que no eran escogidos por el pueblo y que realizaron el bien común, consiguiendo que la nación española fuera durante siglos el país más importante del mundo, porque el mundo básicamente era España, cerramos comillas. Jano García, al igual que hace Rayo, también prioriza la perspectiva individual frente a la perspectiva del grupo. El materialismo filosófico no hace eso, pues nosotros afirmamos que toda persona requiere necesariamente de un desarrollo histórico y de una matriz social. De hecho, nosotros distinguimos entre individuo y persona, y una persona solo se puede configurar como persona en una sociedad de personas, no de forma aislada ni el solito. Pero hoy me interesa remarcar que lo que en el ejercicio estaba haciendo Jano García con esa respuesta era reconocer de alguna manera que la praxis política siempre va referida a la eutaxia, no a la democracia. ¿Han visto ustedes? Repetimos que desde el materialismo filosófico sostenemos que el fin de la política no es la democracia, ni la libertad, ni la justicia, ni la izquierda, ni la derecha, ni el rey, ni nada por el estilo. El fin de la política es la eutaxia, que hace referencia a la potencia que tenga una sociedad política para perdurar a lo largo del tiempo y alcanzar así un significado histórico. Por ejemplo, una república independiente de Cataluña que dura 44 segundos nace directamente distáxica. No es nada en términos políticos ni históricos. Es un simple bluff para encandilar a los tontos. Cuando la eutaxia no se da, hablaremos de mal gobierno, en el sentido de gobierno distáxico, de políticas imprudentes y contrarias al buen orden. Podremos hablar incluso de alta traición, por supuesto que sí. Y como ya hemos dicho, el buen gobierno no consiste únicamente en saber hacer propaganda. En política, además, hay factores que nos sobrepasan suprasubjetivamente. La eutaxia no depende de un único individuo, de un rey medieval, por ejemplo, o de las políticas de un gobierno concreto, sino que es algo que tiene una continuidad a lo largo del tiempo. Y es que la vida de los estados tiene forzosamente que desbordar el presente de una persona individual, de ahí que se perfile una escala secular de siglos. La unidad e identidad de España, Francia, Rusia o China se configuran históricamente, superando a través de esa continuidad acciones o momentos distáxicos a los que hayan tenido que enfrentarse. Por otro lado, y tal y como decíamos hace un momento, a través de la eutaxia, una sociedad política organiza sus divergencias internas para lograr una cierta estabilidad. Y a menudo esto tiene que hacerlo al margen de consideraciones morales, éticas o estéticas. Lo que interesa es que el Estado persevere de alguna manera, y en este sentido la violencia es de extrema necesidad. Un Estado sin violencia es inviable, distáxico y fallido. Un Estado democrático sin violencia es inviable, distáxico y fallido. Da igual que sea democrático, que es que algunos piensan que la democracia es una cosa santa y pura que está escrita por ahí en los cielos. Dicho de otra manera, un Estado sin policía, sin ejército, sin guardia civil o servicios secretos ni siquiera puede llegar a ser Estado. Y se nos replicará, pero es que hay estados que no tienen ejército. Pues bien, eso significa que dichos estados son subsidiarios de otras potencias, que son las que aportan los tanques y los misiles, tal y como les sucede a Aruba, que depende de las Fuerzas Armadas de los Países Bajos, y a su vez los Países Bajos forman parte de la OTAN. La idea de eutaxia ofrecida por Gustavo Bueno no siempre es bien comprendida y por eso me estoy entreteniendo tanto en los detalles intentando explicarla, porque la eutaxia es fundamental, es que si no, no se entiende nada. Ahora vamos a utilizar algunos ejemplos. Sabemos que la conservación de la unidad e identidad de Roma, o del Imperio Persa, o del egipcio, o de la milenaria China, se logró a pesar de las luchas intestinas por el poder que, como hemos dicho, tienen que ver con las intenciones psicológicas del individuo que lucha por alcanzar dicho poder. Sin embargo, esos individuos o grupos que luchaban por el poder en Roma o en la milenaria China no perdieron de vista que lo importante era conservar el Estado de alguna manera. Esto es lo importante.
Por eso la secesión siempre fue vista como el atentado político por antonomasia. Todos esos intereses personales de los líderes romanos en pugna se persiguieron sin romper el Estado, que permaneció generación tras generación. Y eso no es magia, es política y tiene que ver con las instituciones, las cuales implican un tipo de racionalidad normativizada, un tipo de racionalidad que precisamente trata de embridar las pulsiones zoológicas y psicológicas de los individuos y que también desborda los fines particulares de los gobernantes de turno, fulanito de tal, el rey cual, el otro capitán de no sé qué, etc. La lucha por el poder forma parte, por supuesto, de la praxis política, pero no es su fundamento. Si el fundamento de la política fuera la lucha por el poder, los estados no alcanzarían jamás una significación histórica. Sencillamente, al no haber capa cortical, no habría estados. Si redujéramos la política a la mera lucha por el poder, entonces la institución de la frontera no habría podido definirse jamás, quedando los límites del territorio en una situación de precariedad absoluta, al depender de dichos límites de la fuerza del grupo que en cada momento detentará el poder. Serían fronteras móviles, es decir, no serían fronteras, por tanto no habría un territorio definido, no habría Estado. Sin eutaxia no se habría superado la fase preestatal. Aparecerían y desaparecerían jefaturas, no estados, y aparecerían, según asumieran el poder, unos u otros de los que están ahí en la pugna por el poder. Algunos remitirán a la Reconquista como ejemplo de extrema movilidad de las fronteras, pero hay que recordar que la Reconquista hace referencia precisamente al proceso de formación de un imperio católico español, frente a otro imperio de carácter igualmente universalizante, el Islam, que también estuvo sumido en cruentas luchas internas. La Reconquista no se redujo a una serie de escarceos motivados por la pura codicia o por el ansia de poder de unos y otros. En suma, y ya para ir cerrando la entrega de hoy, lo que hay que explicar es por qué China, Japón, España, Rusia, etc. perseveran desde hace siglos a pesar de las luchas intestinas por el poder. ¿Por qué la milenaria China o Francia, por ejemplo, se han conservado históricamente en lugar de fragmentarse con cada cambio de régimen político o de gobierno? ¿Por qué sigue existiendo China? ¿Por qué el Imperio Romano persistió durante siglos? Es más, ¿por qué cayó el Imperio Romano? A la potencia que tiene una sociedad política para conservarse a lo largo del tiempo, alcanzando así un significado histórico, es a lo que llamamos eutaxia. Y hasta aquí, así cerramos el importantísimo capítulo de hoy. Y precisamente porque lo considero importantísimo y porque estamos en un momento absolutamente crítico con esto de la plurinacionalización de la patria española, del territorio y de sus riquezas, bueno, pues yo les pediría hoy, por favor, que remitieran este vídeo, este capítulo, a aquellos conocidos que consideren ustedes que puedan tener interés y paciencia para escuchar pues este tipo de explicaciones que nos ofreció Gustavo Bueno con tan buen tino hace ya muchas décadas. Agradezco como siempre su apoyo y generosidad a todos los seguidores y a todos los mecenas de este canal, de este proyecto de Fortunata y Jacinta, y también les recuerdo que están previstos ya los próximos encuentros de la Fundación Gustavo Bueno aquí en la ciudad de Salamanca para el último fin de semana de septiembre y que llevarán por título, por tema, la cuestión de la inteligencia artificial. Interesantísimo el tema. Las plazas ya andan ahí, o sea que apresúrense. Luego pongo aquí el enlace para los que se quieran inscribir. Nos vemos la semana que viene y recuerda, si no conoces al enemigo ni a ti mismo, perderás cada batalla. ¡Hasta luego!